estimado telepensante y a los miembros del Nacional Libertario que quieran ver el Sin Picarse de este jueves, que lo hemos dejado grabado el día antes. Johannes seguramente está capturado en alguna comisión de diputados peleando por el bien de nuestro país, así es que no ha podido sumarse, pero teníamos invitada a nuestra queridísima Andrea Íñiguez y ha venido al rescate Juan Antonio Ursúa. Gracias a los dos por estar en el Sin Picarse de este jueves. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Súper, súper. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Muy agradecido por esta invitación. Hola Juan Antonio, sí, gracias por Hola, venir hola. al rescate. Por todo Oigan, gusto. el tema sin duda que hemos estado pimponeando bastante con la Andrea también y con Juan Antonio y que le interesa a nuestra audiencia es fuera de lo que está pasando específicamente ahora con el general Yáñez y el general Mario Rosas, ¿no es cierto?, que quiero que abordemos después. Quizás podemos empezar, Andrea, por tu análisis respecto de cómo le va a golpear a la derecha en las elecciones municipales todo el caso Cubillos y lo que está sucediendo en torno a, digamos, primero una defensa que se hizo de ella y luego cuando en la medida en que empieza a aparecer más noticias y más noticias se complica bastante el asunto y la derecha entonces, ¿en qué posición queda con todo esto? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que el caso Cubillos tiene bastantes aristas. ¿M? Entonces, ahora, yo creo que con respecto a la derecha, mira, yo creo que el caso Cubillos más que nada yo lo veo como desde el punto de vista de la comunidad académica. Yo no trabajo en la Universidad de San Sebastián, tengo muy buen concepto en la Universidad de San Sebastián, conozco a muchos colegas que hacen clases ahí, colegas con doctorados que investigan, que tienen estupendas publicaciones. En ese sentido no tengo nada que decir. Pero yo me imagino qué es lo que pensará como te digo, yo no trabajo en la Universidad de San Sebastián, pero qué es lo que pensará una persona investigadora con doctorados, etcétera, que trabaja en dicha casa de estudios y cuando ve que una docente, ¿no? que hace clase en la misma universidad gana un sueldo sustancialmente superior a todos los demás. Y la pregunta es, bueno, yo me preguntaría cuál es el mérito para hacer clase. ¿M? O sea, ¿el mérito es netamente académico o es verdad aquello que se dice desde hace décadas, y esto no es nuevo, que la academia está absolutamente politizada y por lo tanto habrían otros factores que influyen para definir el sueldo de un docente? Yo creo que ahí es donde, pero yo lo veo desde el punto de vista no para la derecha, sino que eso yo lo veo más bien de un punto de vista moral para la academia. ¿Ah? Em, Ahora, yo creo que esta misma pregunta que yo me hago, a lo mejor se la hacen muchas personas. Y por lo tanto, yo creo que probablemente en Las Condes esto no le va a afectar a Marcela Cubillos. Yo creo que ella va a salir elegida eh, alcaldesa, pero sí creo, y esto es lo que están demostrando las encuestas, es que eh, va a afectar en otras comunas, porque la pregunta es esa, además que la derecha siempre ha predicado el mérito. Nosotros siempre hemos sido el discurso del mérito, con esto cierro mi idea, y claro, la pregunta es, claramente Marcela Cubillo, yo creo que, o sea, no digo que sea mala profesora, ni mucho menos, probablemente lo hacía muy bien. Jaime Guzmán no era doctor en Derecho y escribió una estupenda constitución. Por lo tanto, a veces los doctorados dicen mucho, tú eres doctora, pero tampoco a veces no dicen nada. ¿M? A veces, perdón, no dicen nada, digamos. ¿Ah? Eh, pero sí, yo creo que si nosotros predicamos el mérito y que si el mérito para estar en la academia y bien situado en la academia son los doctorados, son las publicaciones Scopus, etcétera, bueno, claramente aquí uno podría tener esa duda. Y como te digo, a lo mejor en Las Condes eso no va a impactar, porque además Las Condes es un votante muy ideologizado, pero creo que en otros sectores sí. Y yo creo que la derecha está tomando nota de eso y hay algunos que están teniendo tratando de desmarcarse de Marcela Cubillos, también me parece una forma bastante inmoral. O sea, ahí sí que sí, o sea, porque no van al fondo del asunto tampoco, sino que yo creo que están haciendo esto con encuesta en mano. Esa es mi opinión. Juan Antonio, ahí hay, bueno, la discusión es amplia porque al final es cierto que cuando uno, por ejemplo, tiene un directorio en una empresa, hay directores que ganan X y otros que ganan X multiplicado por 1000, porque resulta que el capital humano, por ejemplo, esa persona, las redes que tiene,
esto me lo decía un estudiante Mm, mío, me decía, bueno, tú a veces tienes a alguien que le pagas mucho más que a la otra persona, porque quieres llegar a través de ese alguien que tiene ese capital social a, por ejemplo, inversionistas, etcétera. Entonces, el mercado funciona un poco así. Acá lo que se fue saliendo después, que es mucho más complejo, es el traspaso de recursos a la universidad, mientras Marcela Cubillos era ministra. Eso sí ha sido un poco, mucho, ha sido más difícil, digamos, de alguna manera de entender. Pero la pregunta que se hacía este estudiante mío era, ¿por qué es lo que ella hacía para que le costara 17 millones de pesos mensuales a la universidad? O sea, exacto. ¿cuál es el trabajo? Porque ella no estaba haciendo clases tampoco. Entonces, ¿cuál es el aporte que ella le estaba haciendo? O sea, ahí se está pagando algo. ¿Qué es lo que se estaba pagando? De ahí las malas lenguas me decían, no, lo que pasa es que ella es la encargada de la implementación de la Agenda 2030 en Chile. Bueno, no lo sé, uno no tiene idea, pero ¿cómo ves tú este caso? Y sobre todo, ¿qué pasa con la derecha? Porque hoy día tenemos a Renovación Nacional que se echó para atrás con la acusación constitucional, cuando ayer decía que sí, supuestamente se le acusaba de querer ser más de derecha que republicano, y entonces, ¿qué pasa con nuestro comillas sector? Porque ya sabemos que el globalismo y el soberanismo es lo que define realmente la política en los mapas de cada país, no la derecha y la izquierda tradicional. Claro. Mira, yo creo que acá los que son los llamados a dar las explicaciones son aquellos que están involucrados en este caso. Yo lo miro, yo no me siento del sector de la Marcela Cubillos. Yo creo que ellos son transderecha. Yo creo que ellos albergan esa profunda convicción de que están en la derecha, y simplemente no lo están. Abrazan banderas de izquierda y tratan de bajarlas a una planilla Excel y convencidos de que pueden cuadrar el círculo. Yo creo que acá el tema de la defensa de la libertad por la remuneración, yo creo que no es la discusión, porque si nosotros trazamos una línea desde los orígenes de aquello que se conoce como Chile, desde 1541 hasta hoy día, no ha habido en el territorio de la República un profesional que haga clases en este sector que gane esa cantidad de plata. Entonces, cuando uno mira eso, uno dice, hay algo raro aquí, po. ¿Para qué se hace? Deberían explicarlo. Todo eso deberían explicarlo. Ya se habló en la fundación nuevamente de que había unos profesores, unos especialistas en geofísica, la luz del conocimiento del mundo, y unos tipos espectaculares ganaban 12 millones de pesos. Ahí uno tiene un estándar, ¿ya? Y yo creo que nosotros estamos acostumbrados a ciertos estándares morales de qué aceptar, qué no aceptar. Yo creo que son ellos los que tienen que dar esa explicación. Tampoco deberíamos abandonar el tema de cuánta plata se está pagando en el Estado, de los favores que se están pagando. Tomemos en consideración una cosa, el presupuesto de la Nación para este año es de 92.404 millones de dólares. Entonces, esas cantidades de plata no pueden significar que tengamos problemas de escasez en ciertos aspectos. Yo creo que todas las explicaciones se tienen que dar. Yo me quedo con una frase de Alan Dershowitz, el destacadísimo abogado norteamericano, cuando explicando la defensa del sistema estatal, él dice, no nos compremos la idea de que nosotros tenemos que confiar en las instituciones. No, esto es al revés. Son las instituciones las que tienen que estar desesperadas por ganarse nuestra confianza. Entonces, todo este tipo de actos que se están produciendo afectan a la transderecha, afectan al Estado, son ellos los que tienen que dar explicaciones, y nosotros como ciudadanos conscientes de que tenemos que defender las ideas soberanistas, no votar nunca más por esta gente. Así lo veo yo, por lo menos. Bueno, por mientras, Andrea, la izquierda está de fiesta, porque aquí está claro que no, que todo esto les ha venido como anillo al dedo. Ellos eran los corruptos, ellos eran los principales involucrados en el caso de fundaciones, ellos han sido los que han tenido una gestión de gobierno desastrosa, ellos son los que hoy día supuestamente tendrían que enfrentar sendas acusaciones constitucionales, la ministra Toá, el presidente Gabriel Boric, por la situación desastrosa de seguridad en la que estamos atrapados, ¿no es cierto? Y con esto, en definitiva, se muestra la verdadera composición de la casta política, que es cuando uno ya no puede distinguir un lado del otro lado. O sea, a mí me contaba un señor que vino a hacer un arreglo a mi casa, un maestro me decía,
que había ido a hacer arreglos a la casa del dueño de una de las empresas más grandes del país, que son gente que han habido casos así como de coima y de corrupción y son gente pública. Y a esa casa, mientras él estaba ahí, llegó un señor de derecha. Entonces, lo que me decía este maestro, me decía, al final uno cree que existen los buenos y los malos, pero son todos malos, me decía. Entonces creo que de alguna manera está, está generándose en el país esa sensación de que no hay escapatoria, y cuando yo escuchaba a Boric ahora hablar, eh, me di cuenta de que la izquierda, cuando le habla al público, por ejemplo, a través de Gabriel Boric o de Bachelet, son especialistas en transmitirle a la gente que ellos sí entienden su dolor, que ellos sí entienden su necesidad. Y la gente, por lo menos, termina creyendo eso, que aunque sean unos inútiles y ladrones igual que la derecha, ellos sí entienden lo que a mí me pasa, ellos sí sienten conmigo. Y yo creo que eso es lo que explica el tremendo apoyo que sigue teniendo Gabriel Boric a pesar de la desastrosa gestión. ¿Cómo lo ves tú, Andrea? Bueno, eso es lo que se llamaba en el siglo XVIII, que tú lo sabes mejor que yo no soy filósofa, la teoría de los sentimientos morales. ¿Te acuerdas o no? Cómo sé yo si algo es bueno o malo cuando la ilustración ya no podía explicar, porque la doctrina cristiana lo tenía claro, que era objetivo, etcétera, pero como los autores ilustrados no podían explicar qué es lo bueno o lo malo, entonces ocupaban esta teoría de los sentimientos morales, de saber cómo se va a sentir el otro si yo hago algo bueno o algo malo, y ahí se definía el bien y el mal, lo cual, bueno, por lo tanto, no me extraña para nada lo que tú me estás diciendo. Sí, yo creo que la izquierda tiene un talento, pongámoslo así, para construir narrativas que es impresionante, ya que estamos en el programa sin picarse. Yo creo que ese es el gran problema que siempre tiene la derecha, que si me pica algo es que nosotros, en general, por supuesto no todos, pero en general, no sabemos transmitir las ideas, no sabemos como te digo, eso, no, la falta de saber, no saber transmitir la idea. Yo me acuerdo hace muchos años, yo leí un artículo que escribió Pío Moa sobre la Guerra Civil Española y dijo que la República había perdido en todos los frentes menos en el de la propaganda. ¿Ah? Y es verdad, porque la música si uno escucha la música de guerra de la República es preciosa, hasta uno se entusiasma con esa, no, lo que están diciendo una barbaridad, pero es así. Entonces, yo creo que a propósito del caso Cubillos, por ejemplo, la primera declaración que hizo Marcela Cubillos a mí me pareció fatal. Cuando dice, sí, a mí me pagaban, sí, yo ganaba eso, pero, y teníamos un contrato y ya, es que no, como dice aquí el colega, es que esto no es un tema además de contratos, cuidado, ¿ah? Va más allá, porque a mí me parece que es cómo validamos la academia, si eso es lo que me preocupa a mí. O sea, aquí la academia pierde su valor, porque en el fondo lo que estamos diciendo es que la academia puede valer más, lo que tú dices, otras cosas que yo le puedo agregar a la universidad que no son académicas. Yo creo que de ahí partimos mal, porque debía haberse comunicado inmediatamente que a lo mejor Marcela Cubillos efectivamente sí le agregaba otras cosas a la Universidad de San Sebastián, que no era la academia, y todo bien, si la universidad puede ver qué le agrega cada profesor, ¿no? Está bien. Pero bueno, sí, yo creo que la derecha tiene un problema como yo no creo que la derecha no empatice, porque yo creo que una de las mejores empatías es crecer el país y porque es la única forma de sacar a gente de la pobreza. Pero también esa idea hay que saber cómo comunicarla y hay que estar, y con esto cierro mi idea, en los ambientes donde se comunican esas ideas. Porque nosotros pensamos, y siempre lo pensamos, yo creo que esto, ojalá hayamos cambiado de opinión con el estallido, que delictual, porque yo creo que fue un estallido delictual, pongámoslo así, o intento de golpe, que el crecimiento económico no basta con las cifras. Tienes que saber darle la bajada y comunicar el sistema que permite ese crecimiento económico. Y la bajada se da en el ámbito de las ideas, es decir, de la cultura y de la educación. Y yo tenía la esperanza, Vanessa, que con lo que sucedió en 2019, los grandes empresarios hubieran entendido eso, pero parece que no lo entienden y siguen enfocados entonces que con el crecimiento económico va a bastar, cuando si no penetramos las capas de la cultura, de la educación, todo eso no va a servir de nada porque en el discurso del día a día que se da en la educación y en la cultura, siempre va a ser, esta gente no te entiende, esta gente no, no te comprende y salen con estos tipos de cosas, ¿no? Sí, De son situaciones. son tan inteligentes, fíjese, mi estimado telepensante, que Boric prometió un 1% de el presupuesto, creo que era el presupuesto nacional o el PIB, no me acuerdo, pero mucha plata
para lo que es cultura, para quienes permanentemente están generando cultura, es decir, para capturar a los que forjan la opinión y la sensación de las personas, de los ciudadanos de a pie, que Así no es. están politizados. Entonces, desde el Estado, a través de su gobierno y con los fondos de todos los chilenos, él va a capturar todo núcleo que exista generando cultura de forma permanente a través de las dádivas de, qué sé yo, cuánta plata va a ser finalmente, pero muy impresionante ese énfasis del presidente en el tema cultura y en prometerle a quienes generan la cultura el financiamiento de sus vidas, y entonces con eso obviamente que tiene al ejército de la vanguardia gramsciana absolutamente cuadrado con él. Ahora, la Andrea, Juan Antonio estaba hablando de el intento de golpe de Estado, y a propósito de eso, el golpe de Estado continúa, porque lo que está haciendo la fiscal Chong, desde mi punto de vista, es eso, digamos, al traer a tribunales al general Yáñez y al general Rosas, lo que se continúa haciendo acá es un golpe de Estado que está desmantelando la capacidad del Estado de Chile de defenderse de un futuro golpe. O sea, ¿qué general va a encabezar las fuerzas de carabineros cuando tengamos otro 18 de octubre? Eh, es- el caso son más de 1.300 causas las que se le imputan de supuestas violaciones a los derechos humanos, y ahí salió entonces Campillay, que ha estado muy famosa en el último tiempo como activista de la ultraizquierda octubrista, a decir que son los organismos internacionales los que hicieron estos informes sobre la base de los cuales habría que juzgar a estos generales. Tú como abogado, aunque no sea tu especialidad, Juan Antonio, ¿cómo lo ves esto, digamos, y en términos políticos, cuál es el coletazo que esto nos va a traer? Sea, a ver, desde el punto de vista procesal, yo les puedo decir ciertas generalidades que yo creo que esas 1.387 acusaciones van a disminuir. Y hasta donde estuve escuchando hoy día en la mañana, creo que llegaron a 229, algo así, es lo que estaba escuchando en la Bio Bio. Eh, pero yo una de las cosas que comentaba en un programa es que en la época, en el 2020, entre octubre del 2019 y octubre del 2020, a mí me tocó hacer algunos trámites presenciales en el INAPI, en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que estaba en el Metro Universidad Católica. Entonces yo salía del metro y salgo a la calle y me encontraba con unos puestos de venta ilegales, desde luego, en donde había resorteras de estas de metal, de un plástico bien firme, papas, había Gillette y había bolones. Y eso lo digo con toda responsabilidad porque yo lo vi. No es algo que me hayan contado, porque yo necesariamente tenía que pasar entre medio para poder entrar a la oficina del INAPI. Y además tenían antipago. Entonces, yo me hacía la pregunta de cuántas personas pudieron haber sido afectadas por personas que simplemente compraban esos elementos y se dirigían a las protestas. Pues. ¿A cuántos les cargaron que en realidad los afectados fueron por o el actuar de carabineros y no por esos productos? Entonces, todas esas investigaciones yo creo que se tienen que hacer. Ahora, ¿será posible que algún carabinero haya faltado alguna norma del reglamento? Probablemente sí, y se tendrá que acreditar porque la regla general es que se debe presumir la inocencia de las personas. Esa estoy hablando en términos súper generales, pero ¿cuál es la narrativa? La narrativa es que carabineros son violadores sistemáticos de los derechos humanos y siempre se quedan con esa idea. Yo creo que el criterio TOA, como se ha denominado, que frente a una formalización, un personaje público teóricamente debería dejar su cargo, debilita mucho más que este tipo de actos el actuar del gobierno, porque empiezas a descabezar a carabineros, a la PDI o a distintos organismos y probablemente en este caso el resultado puede ser muy distinto de lo que se piense. Entonces, ¿qué va a pasar? Vuelvo, perdón por ser insistente con el caso de Estados Unidos y con Alan Dershowitz. Él se hacía una pregunta él decía, imagínense por un instante que hubieran estado en la época Donald Trump y Joe Biden en las candidaturas y hubieran tenido una diferencia muy baja.
y producto de acusaciones, sigamos el criterio el criterio Toa, hubiera un juicio que se hubiera presentado contra Donald Trump y eso hubiera hecho bajar la popularidad, se producen las elecciones, gana Joe Biden por un margen muy bajo y después resulta que la acusación era falsa. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que eso genera para la comunidad política? Traigo el mismo ejemplo para Chile. ¿Cuáles van a ser las consecuencias para la comunidad política de que esto sale en las portadas de todos los diarios, se conversa todo el rato y probablemente en 3 años más, cuando tengamos una sentencia, digan, no, en realidad fue absuelto de todos los cargos, como ha ocurrido en otros casos? ¿Dónde aparece esa declaración? En la página C84 abajo, al lado del obituario, y nadie más lo leyó. Entonces, esas actuaciones tienen sus Sí. consecuencias. Perdona, Vanessa, si puedo agregar algo, porque Juan Antonio es mucho más joven que yo, así que se nota. He aquí uno, a propósito de la derecha y no mirar a largo plazo y todo lo demás, aquí hay uno de los grandes errores que se cometió en 2005, de los cuales fuimos algunos los que levantamos la voz, cuando nos opusimos a que se terminara con la inamovilidad de los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas. Esta era la razón. ¿Ah? Y el constituyente en 1980, a pesar de que la izquierda y la centroizquierda gritó y pataleó en este tema, a mí me parece que fue muy buena idea, porque este descabezamiento lo habríamos visto el 11 de marzo de 1990 si no hubiera sido por la inamovilidad. Bueno, así van desmantelando nuestras instituciones, sí, van a una velocidad vertiginosa, generando el Estado fallido para después reemplazar nuestras estructuras de la democracia republicana constitucional y nuestra constitución, que hoy día está siendo violada sistemáticamente por legislaciones nuevas. Ahora de estos últimos días, como un caso emblemático, es esta presentación del proyecto de ley que prohíbe, Juan Antonio, ojo, momio, que prohíbe toda expresión pública de reconocimiento cultural a miembros de, el régimen militar. Es decir, uno no podía tener, no sé, pues en un lugar público ni un cuadro de Merino, ni una estatua de Augusto Pinochet, ni nada. O sea, está todo eso quedaría proscrito y esto ni más ni menos que lo ha promovido, entre otras personas, nuevamente Campillay, que es la persona que es que habría que, a gente como ella, habría que analizarle muy bien su historia de vida, sus redes, con quién está conectada, etcétera, porque ha sido uno de los rostros de la revolución octubrista más claros. Ella llamó a quemar Chile de Arica a Punta Arenas, o sea, no sé, Andrea, ahí. eh, y entonces ahora quieren limitar la libertad de expresión y ese proyecto es inconstitucional. No pasa nada cuando, bueno, el Tribunal Constitucional hoy día también está descabezado, ¿no? Sí, lo que pasa es que el problema que tenemos es que aunque tuviéramos mayoría en el Tribunal Constitucional, esa mayoría hay que activarla. Eso es lo que se llama legitimación activa. Y lo único que tiene legitimación activa es el gobierno, mientras sea proyecto de ley esto, es el gobierno o un grupo de parlamentarios. Evidentemente el gobierno no lo va a hacer. Entonces nos queda un grupo de parlamentarios. Y de nuevo, entonces hay que preguntarse, bueno, si no quieren ni apoyarse ni para las acusaciones constitucionales, las que tienen fundamento, por supuesto, bueno, entonces, ¿qué queda para esto, no? Este es uno de los grandes problemas, además, que me parece que tiene Chile, que desgraciadamente las autoridades en su conjunto, y particularmente desde 2019, ya que nos estamos acercando al 18 de octubre, se está hablando mucho de esto, procedurismo, eh, yo creo que el problema que tenemos es que las autoridades han renunciado a ejercer su función. El Congreso no legisla, pasa la mayor tiempo discutiendo cualquier cosa, ¿no? O dictando leyes que no sirven para nada, como el día del pajarete o de la longaniza. Después tienes carabineros atados de manos por los tribunales tampoco, porque se dedican a dictar sentencias, como fue el fallo de las ISAPRE. El gobierno, qué decir, anda preocupado de cualquier cosa. Entonces, al final, esta es la renuncia a ejercer las atribuciones, y ese es el resultado que tenemos. Sí, estamos tan preocupados de puras tonteras y no nos damos cuenta cómo por mientras desmantelan nuestro país con la inmigración ilegal, nos están desmantelando con este pacto que hicieron ahora de libre comercio, no sé si ese es el título, Juan Antonio, quizás tú sabes más, con Europa, donde nos obligan a implementar la ideología de género. Yo hice una entrevista a Rodrigo Ballester, que va a salir publicada en el canal el lunes. Rodrigo es un asesor importante de Víctor Orbán,
y me contaba cómo a Hungría, que es conservadora y que está en contra de la ideología de género, le han pasado multas gigantescas por no permitir que se adoctrine con esta ideología y también por no permitir el ingreso de inmigración ilegal. O sea, a ver, hoy día la Unión Europea prohíbe a sus países miembros que prohíban la inmigración ilegal. Es una cosa tan impactante y nosotros acá eh, realmente en Chile esta discusión no se da. O sea, yo creo que un par de canales muy pequeños en YouTube, entre ellos Esfera Pública, que quizás no es tan pequeño en términos de suscriptores, pero sí de los 70.000 suscriptores, si uno les dice, oye, viene la Agenda 2045, ojo, y esto viene con una reestructuración completa del sistema financiero internacional. Acá se nos viene la noche apocalíptica con el Leviatán. Y Milei ha hablado de esto claramente y llegó a Argentina, lo entrevistaron, yo tengo un short de él, y donde él dice, aquí hay 80 personas que están imponiéndonos un totalitarismo a todo Occidente. Y él lo está planteando directamente desde su sillón en la Casa Rosada. Nosotros, por mientras, a mí me da un poco de vértigo, cierto que es importante discutir los temas éticos, pero a mí me da un poco de vértigo cómo nos consume el Día de la Longaniza y del Pajarete, dejémoslo ahí, en discusiones que en realidad no nos permiten ver cómo van a desmantelar nuestra agricultura, ya lo están haciendo, cómo están desmantelando nuestras instituciones, cómo están destruyendo la cohesión nacional de nosotros los chilenos como nación a través de estas olas migratorias que están claramente, o sea, cuando tú, no sé si Juan Antonio escuchaste a, creo que era el general Iturriaga el que salía hablando sobre la inmigración en un audio, no estoy segura, donde lo que planteaba era que prácticamente cuando entra un inmigrante de forma ilegal, tienen que llevarlo simplemente a empadronarse y ya, o sea, no hay cómo, hoy día Chile no se está defendiendo en lo más mínimo de esto. No sé, Juan Antonio, si tú Sí. escuchaste ese audio que andaba dando vueltas. No, es que eso lo habíamos conversado con el diputado Johannes Kaiser, quien me manifestaba que se transformaba al ejército prácticamente en un Uber de los inmigrantes ilegales. Pero fíjate que a propósito del debate que se dio anoche entre los vicepresidentes, apareció un caso muy parecido, de que en la frontera lo que hacen es que las fuerzas de seguridad que se establecen en la frontera tienen unos botones, unas especies de botones de pánico, financiados incluso en algunos casos por los mismos traficantes de droga. ¿Para qué? Para que entren personas por un lado, llamen, activen, vayan a buscarlos para que hagan el mismo procedimiento establecido aquí en Chile y los narcos entren por otro lado. Entonces empiezan a inundar Estados Eso. Unidos con el fentanilo. Entonces, acá es una cuestión de que yo creo que nosotros estamos inundados por las premisas. Desde la derecha, con este conflicto, con lo que tú estabas mencionando respecto de estas leyes Mordaza, referido a que usted no puede pensar, no se me haga el inteligente. Con estas otras normativas, partimos de la base de que no podemos poner muros. No, ¿por qué? Porque somos crueles, ¿ya? No podemos decir la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad afecta, ¿ya? Y eso tiene su trascendencia en distintos ámbitos, como en lo que tú estás haciendo con el libro que vas a publicar, con las ideas que nos estás enseñando, nos ayuda a poder enfrentar cómo defender la verdad, porque esto ya no se puede hablar, es una cuestión impresionante. Uno ve en el mundo privado cómo ocurre en las empresas y las empresas están totalmente dominadas por esta narrativa. Uno ve que el ataque es por todos lados. En términos de la frontera, resulta que todos son migrantes, migrar es un derecho, tienen toda esa locura, aceptan esa premisa sin entender que bajo eso se desaparece precisamente el concepto de nación, el concepto de familia, y empiezan a ganar mucho más poder las entidades globalistas. Yo creo que esa falta de conciencia es brutal, sobre todo en la derecha, desde la época que hace algunos meses, que me acuerdo que la tercera decía que había una minuta circulando en la campaña de Matei que decía, tenemos que tomarnos la batalla cultural. Y era una cuestión, pero Sí, ordinaria, como sí, cuando, y yo decía, como cuando uno iba por la calle en Meix
cuando se podía caminar, entonces de repente veía unas zapatillas Nike, entonces se acercaba un poquito más y en realidad eran zapatillas Mike. Eso es exactamente lo mismo. La batalla cultural, pero es en un nivel fruna. Es una cuestión de que ya están hablando mucho de eso y eso parece que interesa. Así que nosotros hagamos lo mismo, pero son bromas. Nosotros vamos a seguir con la idea de izquierda para que nos consideren más cool, porque nosotros somos de derecha, pero no somos tan de derecha como esos momios. Entonces, ese tipo de narrativa que se compra, yo creo que es totalmente nefasta para nuestro país, porque hay otra premisa, de que los países no desaparecen. Entonces empezamos a jugar con fuego y no entendemos que, pues, no sé, pues, alguien se acuerda de Yugoslavia, se acuerdan de que Claro. si ven el Mercurio, si ven las efemérides del Mercurio hace 30 años, Estados Unidos envió unas fuerzas a Haití para restablecer el orden en 1994. Ya, pues están súper ordenados. Haití prácticamente desapareció, es un estado absolutamente fallido. Entonces la premisa está presente, los estados pueden desaparecer, las naciones pueden desaparecer totalmente. Y el ataque es por todas partes, Andrea. Yo creo que acá la única opción es correr por fuera, afirmarse, porque nosotros, bueno, lo vivimos con el segundo proceso constituyente. La Andrea, mi estimado telepensante, estaba muy consciente de lo que significaba ese proyecto. Ella ha sido una de las personas que más ha peleado por conservar nuestra constitución en Chile, cuyas raíces son cristianas. Y por eso es tan importante, porque el cambio de eje ideológico no solamente tenía que ver con un Estado social y democrático de derecho que garantizaba derechos sociales, ¿no es cierto? Así jurídicamente y que nos iba a imponer el socialismo, sino que también tiene que ver con toda esta idea de cambio de cómo nos concebimos nosotros a nosotros mismos. Ya no somos iguales criaturas del Creador, sino que con, por lo tanto, derechos que son anteriores al Estado, derechos naturales que los políticos tienen que respetar, que son sus límites, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, sino que ahora, bajo esta ideología progresista, nosotros somos autopercepción genital, no somos otra cosa. Y por eso es que todas estas leyes de cuota y de distribución de hombres y de mujeres, sí, pero resulta que Emilia Schneider también es mujer. Una vez que disolvieron la categoría mujer, entonces, en definitiva, eso es lo que justifica también la imposición de la educación sexual integral, que entonces tú tienes que saber cómo te autopercibes para saber en qué lugar de la sociedad vas a estar mañana. Bueno, todo eso venía con el segundo proceso de nueva constitución que apoyó la derecha, y por lo tanto hoy día, no sé, Andrea, ¿a ti qué te pasa cuando se habla de derecha, digamos, ¿no? Sí, bueno, es una buena pregunta. ¿Qué es ser de derecha? Primero que nada, yo no soy de la idea de que alguien en Chile sea como el gran hermano que pueda repartir carnet de quién es de derecha y quién no es de derecha. O sea, yo no me entrego esa facultad, porque algunos como que se la entregan a sí mismos, ¿no? No, es que mi sector que defienda la libertad y el tuyo no. Bueno, a propósito de Marcela Cubillo, ahora si tú no votas por ellos, como que voy a entender que uno es octubrista. Entonces, como que, ¿ah? No toda la derecha, por supuesto, no dice esas cosas, pero hay que tener cuidado. Pero yo creo que sí tenemos que una vez por todas tener una conversación intelectual para poder dar la batalla cultural que hablaba nuestro amigo el momio, ¿no? O sea, eh, bueno, pero es que definamos qué es ser de derecha. Y aquí yo quiero hablar de dos, lo que tú decías, de todo lo que tú nos explicabas, a mí me tiene profundamente preocupado lo que la derecha ya no defiende cosas tan impresionantes como es el mercado financiero transparente. O sea, estas reformas del mercado financiero, a mí me da susto que los vientos soplen o la dirección que tomen este control del mercado financiero globalista bajo el Foro Económico Mundial, que sea un poco lo que hizo Canadá con los camioneros. A mí eso es lo que me produce terror. Cuando tú tienes empresas en Chile que están fomentando el uso de las tarjetas para todo, bueno, esto yo ya lo he hablado, gracias a Dios, con muchos profesores que están alertados de este peligro. O sea, nosotros lo hemos conversado, que en el fondo esto es una manera, primero, de que generalmente uno ocupa una misma tarjeta porque ahí junta puntos, pero cuidado, que eso hace que esa empresa puedes predecir perfectamente tu conducta, o sea, porque sabe qué día haces las compras, sabes qué compras, dónde compras, o sea, ellos ahí pueden saber cómo te comportas en el fondo, cuáles son tus hábitos de vida,
tarjeta, pueden saber perfectamente si tengo diabetes o no, porque con la misma tarjeta pueden ver lo que compré en una farmacia y con eso ya pueden hacer un seguimiento. Y lo otro que tú dices también es que ser de derecha en el tema de la paridad y de las cuotas, porque yo creo que la derecha es muy liviana en general con el tema de la paridad, no ve como la gravedad de esto. ¿Ah? Para mí lo más grave del tema de la paridad es lo que tú has hablado, la generalización de la política, pero también yo creo que hay otro tema que no se piensa, porque la paridad, a mí siempre yo digo, oye, la feminista, o yo, bueno, no sé si son feministas, pero las que se dicen feministas, ¿no? Que están pidiendo paridad, pero ellos están pidiendo paridad ¿en dónde? Básicamente en los cargos de públicos y en los directorios de las empresas, ya sea pública o privada. O incluso en mi caso, bueno, aquí el momio puede dar fe también que es todo un tema en el tema de los directorios de los estudios jurídicos, de los grandes estudios jurídicos. Entonces, pero ellas no piden nunca paridad para los trabajos más molestos que en general lo realizan los varones, ¿no? Como son recolectores de basura, soldados de primera línea, todo lo que son fuerzas de rescate cuando hay desastres naturales, ¿no? Em, bueno, el trabajo en la construcción, que son los trabajos más molestos y más peligrosos además, que en un 90% o más en promedio en Occidente lo siguen desarrollando varones, bueno, ahí no quieren cuotas. Entonces ahí tú te das cuenta que si ellas quisieran igualdad, para empezar estarían pidiendo el servicio militar obligatorio para hombres y mujeres, lo cual yo me opongo. Pero es que yo no soy de la línea de ellas. Pero la línea de ellas, lo lógico sería pedir el servicio militar obligatorio y las cuotas en todas estas profesiones de las cuales yo he hablado, que no lo hacen. ¿Y por qué? Y aquí cierro mi idea. Porque el feminismo que ellas promueven no es un feminismo de igualdad, es un feminismo de poder. ¿Ah? O sea, yo quiero aquello que me da poder, nada más. ¿Ah? Entonces, esas labores a lo mejor que no me dan un poder tan visible, y digo poder tan visible porque si todas las personas que recogen basura se van a la huelga, la ciudad colapsa. Entonces, pero bueno, que no me da un poder tan visible, no, ahí yo no quiero igualdad, ahí yo no quiero cuota. Entonces tú no quieres igualdad, tú lo que quieres es poder. ¿Y por qué no lo dices? Y la derecha nunca promovió una igualdad ante la ley como una igualdad de tener cargos de poder asegurados, sino igualdad de oportunidades y, como te digo, también de la igualdad en el tema de lo que sucedió. Yo insisto, temo que esta reforma al mercado financiero y como quieren meter esto al mercado financiero es justamente orientándolo hacia en lo que pasó en Canadá. Y al único diputado que yo he escuchado la voz es el diputado, un tal Johannes Kaiser, que no sé si lo conoces, pero porque él, cuando habló del secreto bancario dijo, yo me voy a oponer siempre a que a que se pueda alzar por la vía administrativa el secreto bancario, porque si no vean lo que sucedió en Canadá. Yo me pregunto, ¿cuánta gente de derecha sabe lo que pasó con los camioneros en Canadá? Esa pregunta la dejo abierta. Sí, pues los camioneros, mi estimado telepensante, por si usted no lo sabe, les congelaron las cuentas corrientes, no solamente a ellos, sino que a sus familias también, por haber hecho protestas en contra de las medidas que se tomaron tras esa sopa de murciélago que generó la crisis mundial planetaria, ¿no? Bueno, y ese es el norte, hacia allá van. Yo la verdad es que creo que la esquizofrenización de nuestra sociedad también en paralelo ha avanzado muchísimo, o sea que nosotros hoy día veamos ir, que tengan que ir a tribunales generales que defendieron a Chile de un golpe de Estado que no se dio hace 50 años, se dio hace pocos años atrás y que sufrimos todos nosotros. Y a los que nos defendieron, los estamos viendo desfilar en tribunales ahora. Yo creo que es tan impactante, a mí me impacta a tal nivel esa imagen y que todos lo tomemos así como, bueno, es, no sé, yo quedo estupefacta, o sea, no entender las consecuencias que esto va a traer para un próximo movimiento revolucionario, violento, con papas con gilet y con molotov, si no van a necesitar ni siquiera importarse una AK-47, porque van a salir 5.000 gallas con papas con gilet a la calle y, y se van a tomar el Congreso, se van a tomar el país y no va a haber nadie que haga nada, absolutamente nada. Y por mientras, el broche de oro es que es como este gobierno avanza para desarmar a la población civil que tiene armas legalmente inscritas y que cumple con la ley. O sea, si quieren hacemos una reflexión final, porque yo sé que Juan Antonio tiene una reunión ahora sobre no sé, qué podemos hacer, el porvenir de Chile, nuestro Partido Nacional Libertario. Juan Antonio, ¿en qué vamos? No sé, danos una esperanza.
Andrea o yo? Dale tú, Andrea. No, tú. Voy No, yo. yo simplemente quiero tomarme unas palabras del momio. Quiero cerrar solamente con unas palabras tuyas, momio. Por eso, cuando tú dijiste esto de la batalla cultural, yo creo que es muy importante. O sea, Vanessa, tú con tus suscriptores y todos los canales, el momio con sus canales y yo que he participado en otros canales también, si es que tenemos a una derecha o centro derecha, como tú la llamas o como quieran llamarla, que, como decía el momio, dijeron, oye, esto de la batalla cultural se está hablando mucho, vamos a presentar nuestro plan de batalla cultural, que yo también lo leí, que me pareció irrisorio, pero el hecho de que ya lo hayan tomado como frase y lo lleven a una plataforma, hace 5 años eso jamás habría sucedido. ¿Por qué? Porque ese tema se instaló desde aquí, Vanessa, desde tu canal, desde el canal del Momio, desde Nacional Libertario, etcétera, etcétera. Desde ahí se instaló esa idea. Entonces, que ya haya gente que la esté tomando, la esté tergiversando, estoy de acuerdo, pero que la esté tomando significa que algo hemos avanzado. Y eso para mí es lo más importante, o sea, darte mucho ánimo, Vanessa, con tu canal. Yo sé que tú has sufrido mucho por estas luchas que has dado, Juan Antonio lo mismo, con el Partido Nacional Libertario, pero que vale la pena, y a todos los telepensantes que nos están viendo, vale la pena. Cierro con esto. Hoy día hacer una encuesta que decía que más de la mitad de los chilenos ya no apoya las manifestaciones el 18 de octubre, versus hace 5 años que éramos el 16%. Del 16 ya somos mayoría. La derecha, que antes no quería saber nada de talla cultural, ahora está ocupa la palabra. Bueno, son grandes avances que hemos dado. Así que yo creo que a pesar de todo lo complicado que está todo, eh, podemos seguir adelante con esto. Y muy agradecida a los que han estado en la primera fila recibiendo las bombas. Eso. Gracias, Sí, Andrea. Don Juan Antonio. sí, bueno, respecto a qué es lo que estamos en el partido, la semana pasada presentamos la escritura pública con las correcciones de las observaciones que se hicieron a los estatutos y oficialmente, entonces esperamos tener pronto una respuesta del CERVEL para poder ir avanzando en los pasos para poder constituirnos como partido. Ahí dentro del partido una de las cosas que nosotros entendemos junto con el diputado Johannes Kaiser es que la necesidad de la defensa de principios dentro de un contexto de la discusión política. En eso nosotros queremos ser súper claros. Una cosa es entender la defensa de principios, la defensa de valores que son constantes en el tiempo, pero se tienen que aplicar en una realidad material determinada. Eso es una cosa muy importante. Y eso es lo que nosotros queremos plasmar en la actividad política que se está desarrollando. Ustedes lo han visto en las mismas intervenciones del diputado Johannes Kaiser. Pero también yo quiero destacar que, tal como en el libro que próximamente va a lanzar Vanessa Kaiser, uno puede ver cómo estas distintas batallas, estos distintos enfrentamientos se están produciendo en distintos lugares del mundo como lo decían anteriormente, en Hungría, lo que está pasando en Estados Unidos, uno empieza a ver que estos mismos problemas se empiezan a replicar. El tema de la frontera, el tema de la inmigración ilegal. Entonces, frente a eso, yo creo que tenemos que estar súper atentos, tenemos que estar muy atentos a las reacciones. Por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy día en Estados Unidos con los debates, con las ideas que se están dando. Solamente un botón. Fíjense que ahora en los debates le hacen fact-checking en el mismo instante. Entonces, las declaraciones que haga Donald Trump o que haga J.D. Vance, siempre, que es el candidato a vicepresidente de los Estados Unidos para las elecciones que se van a producir ahora en noviembre, a ellos les hacen fact-checking. ¿Por qué? Porque hay una narrativa y esa narrativa no se puede vencer. ¿A quién conviene esa narrativa? Al Partido Demócrata, al surderío, a los globalistas y a los medios de comunicación que van perdiendo espacio. ¿Por qué? Porque los medios que son más consistentes, que defienden estas ideas constantes, que se aplican a una realidad práctica, lo estamos defendiendo y lo estamos haciendo presente, porque yo creo que nosotros les hablamos al corazón de la clase media. Saben que lo que nosotros les estamos diciendo es la verdad. Nosotros no les estamos vendiendo una idea de que, mire, si usted vota por mí y me da los puntos, Michaeli, en realidad vamos a ser tremendamente espectaculares. No,
Nosotros estamos hablando de permitir respetar reglas claras, la defensa de la familia, la defensa del derecho de propiedad, la defensa de la vida, un discurso consistente, transparente, honesto, para que la gente diga, ya, mira, este cabro no será encachado, no será el mejor, el que aquí te la traigo, Peter, pero por último me da una idea certera de qué es lo que puedo esperar, no de lo que podríamos ser, como anda vendiendo la pescada la Kamala Harris, que es el Boric de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos transmitir. Queremos transmitir seriedad, sobriedad, transparencia en las ideas y decir, nosotros vamos a tal punto y lo vamos a lograr. No va a ser más que eso, pero es confianza de la población chilena en la protección de la nación y de sus ideales típicos y tradicionales. Eso. Así Bueno, es. estamos todos con este país que amamos y tenemos que jugárnoslas por el milagro. Hemos visto milagro en El Salvador, hemos visto milagro en Hungría, en Argentina. Voy a dejar hacia el final del programa ahora un video con las declaraciones breves de Javier Milei para que se den cuenta los telepensantes que no hayan ido a ver la columna del día lunes que hice sobre la Agenda 2045. Pongámonos las pilas, siguen avanzando. Si ustedes quieren imaginarse realmente cuál es el mundo de la vanguardia que están soñando para nosotros, es el del mamarracho. Eso es lo que todas estas élites globalistas están soñando para nosotros, es destruir los estados-nación, reducirnos a una vida en ciudades de 15 minutos, con absolutamente todo controlado con tecnología, en pos de una ideología climática que promueve la cultura de la muerte, es decir, que los viejos no lleguen a su último día acompañados de su familia y que los hijos no puedan nacer. Entonces, tenemos que realmente tomar conciencia y ese tomar conciencia, como dice Juan Antonio y como lo plantea la Andrea, aunque no parezca que hace una diferencia, sí la hace. Y hace una diferencia muy importante. Y sumadas, todas estas conciencias abren la puerta, que duda cabe, al milagro. Y eso fue lo que pasó en Argentina. Y esa es la única posibilidad que tenemos de salvarnos también en Chile. Les mando un abrazo y gracias por haber estado en el Sin Picarse de este jueves. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, Bien. Chao, chao. Vanessa. Gracias, Momio. Que Chao. esté muy bien. Un A todos abrazo. los telepensantes. Chao. 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 Que esté muy bien. Gracias. No voy a aceptar ninguna de esas porquerías que promueve esta gente. Eso Países... lo dijo la ONU. ¿Y la ONU se ofende? No. No me importa. No puede ser que 87 personas crean que tienen la potestad de manejarle la vida a 8.000 millones de seres humanos. Es una locura socialista exacerbada. Yo les dije que si seguían por este camino iba a abandonar la posición tibia de Argentina porque ellos no arreglan ningún problema. Yo no voy a aceptar esta agenda socialista. Yo les propongo la agenda de la libertad. Volver a los valores fundacionales de la ONU. Lo quieren tomar, que lo tomen. Si no lo quieren tomar, yo voy a seguir peleando por la libertad. Y así como despertaron leones en Argentina, están despertando en todo el mundo.